Buenas, ¿cómo están, unedianos y unedianas? Espero que estén bien. Este es el episodio número 37. Oigan, 37 del informativo unediano. Y bueno, esto es una grabación que estoy haciendo en este momento. Porque este episodio 37 se grabó en vivo, pero hubo algunos problemas y estoy haciendo esta grabación después de. Entonces, en este episodio 37 nosotros estuvimos conversando y tocando el tema del sol, de cómo el sol pues es una estrella, ¿verdad? Y que pues obviamente sin el sol pues la vida acá en el planeta sería imposible, pero también el sol tiene cierta actividad, ciertas características como estrella que nos puede generar consecuencias a nuestra sociedad. Entonces, primero entendamos que el Sol es una estrella del tipo G. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que es de un tamaño mediano, o sea, no es ni pequeña ni muy grande, está en el medio. Y la temperatura que tiene en su superficie se calcula, ¿verdad? Aproximadamente entre unos 5500 grados Celsius. Entonces imagínense ustedes, ¿verdad? Que es como una esfera enorme, gigante de gas caliente, incandescente, ¿verdad? Entonces nuestro Sol está compuesto por helio, por hidrógeno y en los cálculos que se han hecho, ¿verdad? O sea, no hay como que no hay exactitud en cuanto a la edad del Sol, pero se estima por ahí que puede tener unos 4.600 millones de años. El Sol produce energía, obviamente, o sea, genera energía a través de la fusión nuclear, ¿verdad? Entonces es a través de esa fusión nuclear pues que genera esa luz y ese calor que nosotros necesitamos para que en el planeta haya vida. Ahora bien, imaginémonos ese Sol, ¿verdad? Tal vez, no sé, alguno de ustedes que se vuelve a ver algún lunar en la mano, en el brazo o en la cara, algún lunar. Bueno, les cuento que el Sol tiene como lunares, pero en el caso del Sol son manchas solares. Son esos como puntitos negros, ¿verdad? Pero en realidad son zonas oscuras, frías, ojo, ¿verdad? Zonas frías para el Sol, ¿verdad? Para nosotros sigue siendo calientísimo, pero para el Sol son áreas frías. Y esas zonas frías o oscuras se generan porque hay cambios o sí, creo que sí, son cambios magnéticos muy fuertes que rompen esa superficie del Sol. Entonces, al romper la superficie del Sol, la temperatura baja. Ahora bien, el Sol tiene un ciclo, tiene ciclos, ¿verdad? Ciclos de actividad, ¿verdad? En donde hay un inicio, un punto máximo y luego desciende hasta llegar a lo más mínimo nuevamente y volver a empezar. Imagínense ustedes como un sub y baja, ¿verdad? Empiezas de la base, asciende, sube y baja nuevamente hasta la base. Ok, así es como se comporta el ciclo solar y dura aproximadamente 11 años de actividad, en donde, ¿verdad?, hay un mínimo de actividad solar. O sea, ahí se ven de esas manchas muy pocas y la actividad del Sol pues es muy mínima, ¿verdad? Entonces ese es lo que se llama mínimo solar. Y luego viene el ascenso. O sea, es decir que la actividad del Sol empieza a aumentar gradualmente. Entonces, ¿cómo se nota eso? Bueno, empiezan a aparecer más manchas solares, más erupciones en el Sol y demás. Y luego ese ascenso continúa subiendo y continúa hasta llegar a un máximo, que suele ser 5 años de ese ciclo. A esos 5 años generalmente suele ser como el punto máximo, ¿verdad? En donde hay muchas manchas solares,
donde hay mucha erupción, donde hay mucha actividad muy fuerte, muy intensa, así como el clímax, llega ahí a sus 5 años y después de ahí empieza nuevamente a bajar. Se llama descenso. Ese es un ciclo solar. Y bueno, se han dado ya muchos ciclos solares. De hecho, en este momento estamos aquí en 2024, estamos en el ciclo solar número 25. O sea, ya se han dado otros 24 ciclos, de los cuales obviamente pues se han registrado y demás. Ahora bien, entendiendo un poco esto, como más o menos comprendiendo cómo es que funciona el Sol. Bueno, enfoquémonos ahora sí a lo que realmente nos puede, ¿verdad? Nos llama la atención en este episodio, ¿qué son las tormentas solares? ¿Qué es una tormenta geomagnética? ¿Cuáles son sus categorías? O sea, ¿qué es esto? Bueno, igual, ¿verdad? La tormenta solar también se le conoce como tormenta geomagnética. Y bueno, esto es algo que pasa cuando el Sol emite una cantidad muy grande de partículas cargadas y mucha radiación electromagnética, y que digamos es como, va a sonar un poco extraño, pero imagínense ustedes como que el Sol estornudara, ¿verdad? Como una erupción de un fluido, pero obviamente ese fluido es radiación, partículas cargadas, y es como un disparo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones cuando el Sol emite, ¿verdad? esa gran cantidad de partículas, pues en algunas ocasiones la Tierra, ¿verdad?, se encuentra en una posición muy cerca, en donde puede ser que reciba el golpe, ¿verdad?, de toda esa energía, de todas esas partículas, o puede ser que pase por detrás de la Tierra o por delante de la Tierra, ¿verdad? Entonces obviamente es algo que depende muchísimo, ¿verdad?, de la situación y de la posición obviamente de la Tierra y cómo se esté comportando el Sol. Pero imaginen ustedes que la Tierra está en un punto en donde va a recibir un golpe de estos, ¿verdad?, de partículas muy cargadas y mucha radiación. Entonces cuando eso llega a la Tierra, cuando todas esas partículas llegan a la Tierra, nuestro campo magnético nos protege de eso, y esas partículas que vienen como, ¿verdad?, a toda velocidad, vienen rapidísimo hacia la Tierra, el campo magnético, entre comillas, las toma y las lleva hacia los polos sur y norte, y ahí es donde se ven las auroras boreales, en el polo norte, polo sur. Entonces cuando ustedes ven imágenes o tengan la dicha de ver en vivo y en directo esas auroras, ¿verdad?, boreales, eso quiere decir que el Sol emitió una gran cantidad de partículas cargadas y mucha radiación hacia la Tierra, y el campo magnético tomó eso, nos cubrió como un cascarón y se llevó eso al polo sur y al polo norte. Entonces eso es una tormenta geomagnética. Y bueno, no solamente las auroras boreales son una muestra de eso, también pueden darse cosas que ahí sí nos tienen que preocupar. Entonces las tormentas geomagnéticas tienen categorías, ¿verdad? Y la NOAA, que es la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, establece 5 categorías: la G1, la G2, la G3, la G4 y la G5. Entonces en las categorías G1, G2 y G3 son categorías que van de menor a moderada. O sea, generalmente cuando hay tormentas en esas primeras 3 categorías, las redes eléctricas pueden tener leves daños, el voltaje puede subir y descender, pueden haber problemas con GPS, mecanismos de navegación por aire o por marítimo, ¿verdad? Pero el detalle está cuando están estas categorías, la G4 y la G5. Aquí sí se pone tremendo el asunto, ¿verdad? La categoría G4 es severa.
y aquí sí pueden venir ya interrupciones completas, ¿verdad? En telecomunicaciones y situaciones de navegación por satélite. Y también puede afectar mucho las rutas de los aviones y demás. Y la G5 ya es la categoría extrema, en donde ya esos mismos daños ya se intensifican muchísimo más. Y les cuento que esto ya ha pasado, ¿verdad? Esto ya ha pasado. Y el evento más antiguo que ha sucedido, ¿verdad? Y del que se tiene registro se llama el evento Carrington, que fue en 1859. Se llama Carrington en honor a la persona que lo registró. En ese año se empezaron a ver, bueno, en agosto de ese año se veían auroras boreales, ¿verdad? Y bueno, pareciera que, bueno, obviamente por el comportamiento del sol y cómo, ¿verdad? Como ese sol como está allí, pues obviamente podemos esperar de que en muchos años atrás pues hubiesen personas que las hubieran visto. Ok, entonces digamos que en el agosto de ese año se dieron auroras boreales y todo bien, pero el problema es que no solamente se vieron en Polo Norte y el Polo Sur, sino que se empezaron a ver en otras zonas en donde no era normal verlas, ¿verdad? Se vieron auroras boreales en Roma, en Chile incluso hasta en Panamá, en Colombia, inclusive en Australia y Cuba. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Por qué es preocupante? Porque recuerden que las auroras boreales se forman porque nuestro, ¿verdad? Lo que nos protege, ¿verdad? El campo magnético de la Tierra toma toda esa energía y todas esas partículas y se las lleva a los polos sur. Cuando esa energía es muy fuerte, cuando eso que emite el sol es tan fuerte, ¿verdad? Obviamente el campo magnético se lo lleva a polo sur y polo norte, pero como es tan fuerte, el campo magnético en cierta manera no da abasto, entonces se empiezan a ver auroras boreales ya más como yendo hacia el centro de la Tierra, como en el Ecuador, y se ven en zonas en donde no debería verse cuando una tormenta geomagnética es normal o no es tan grave, es algo muy leve, muy normal. Entonces en septiembre de 1859 ese señor Richard Carrington, él vio una explosión en la superficie del Sol. Entonces él estaba con su telescopio en ese momento y él lo puso, ¿verdad?, en posición hacia el Sol, y él vio en lo que él escribió, él vio dos enormes llamaradas de luz blanca, ¿verdad? Y que era un equivalente a muchas miles de bombas atómicas, según los cálculos que él hizo y demás, según el conocimiento que él tenía en ese entonces. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, eso generó un colapso en la tecnología que había en ese entonces. Lo que existía era el telégrafo. Entonces, en ese momento, las líneas de telégrafo y también la red eléctrica de aquel entonces también se vio afectada, y aproximadamente por más de 12 horas, casi 14 horas si no me equivoco, en Europa, en Estados Unidos, se cayó la red de telégrafos y hubo mucho problema con la red eléctrica en aquel entonces. Entonces ese ha sido el evento más fuerte que se ha registrado en cuanto a tormentas geomagnéticas, tormentas solares. Ahora, si seguimos avanzando un poco más en la historia, pues en Canadá en 1889 también pasó una situación así, en donde pues igual una tormenta solar golpeó, ¿verdad?, al planeta y afectó la red de Estados Unidos y Canadá, la red eléctrica, durante muchas horas, ¿verdad? Y en una época de invierno muy fuerte, entonces afectó muchísimo a la gente. En Europa, en el 2003 también hubo una tormenta, igual hubo mucha afectación en red eléctrica y telecomunicaciones. Y en mayo de ese 2024 se registró la tormenta solar más potente de los últimos 20 años, en esos inicios de mayo, en donde hubo, ¿verdad?, tremendísimo, ¿verdad? Fue demasiadísimo como el sol tuvo
una actividad. ¿Por qué? Porque en mayo de este año era como la fecha en donde se ubica el clímax, el punto más alto, el punto máximo del ciclo solar del Sol, ¿verdad? Recuerden que el ciclo solar tiene un inicio, ¿verdad? Sobre una base con muy poca actividad, empieza a descender y empieza a subir, a ascender, y ese ascenso llega a un clímax, a un punto más alto, y ese punto empieza a bajar hasta normalizarse y volver a empezar, y así sucesivamente. En mayo nos encontramos en ese clímax, en ese punto más alto del ciclo solar. La NASA y la NOAA, que son estas agencias, ¿verdad?, que están constantemente dando monitoreo al Sol y a su actividad y estudiando y demás, pues registraron que sí, que efectivamente pues es la tormenta solar más fuerte de los últimos 20 años. Entonces, gente, bueno, nosotros estamos hablando de esto porque necesitamos ser conscientes de que somos vulnerables. Estamos expuestos al Sol y a pues cómo se comporta él y sus características. Sí, tenemos que estar siempre informados, tenemos que estar preparados, porque no se sabe, ¿verdad?, en qué momento el Sol tenga una actividad tan fuerte y que llegue a afectar las telecomunicaciones y el suministro o las redes eléctricas. Imagínese usted, cuando usted se levante en un momento con un dolor de cabeza tremendo y usted vea su teléfono celular que no funciona, no sirve, que no hay luz, que no hay internet, que no hay nada, porque el Sol la ha soltado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar informados, gente. Y esto ha sido pues un tema importante y necesario, del que a veces pues no se le da tanto seguimiento y de lo que a veces no se conversa tanto. Entonces, gracias por estar acá conmigo, y nosotros sí le vamos a estar dando seguimiento a noticias principales relacionadas a la actividad del Sol, obviamente siempre de la mano con las autoridades que corresponden, y seamos conscientes de que somos frágiles y de que somos vulnerables en este universo enorme. Así que, gente, apoyen, compartan, estén pendientes de nuestras redes, de todo lo que nosotros conversamos, todo lo que nosotros compartimos en TikTok, YouTube, en Instagram, en Facebook, en todo, porque bueno, este es un tema que obviamente no es relacionado a LUNET, pero siempre estamos constantemente poniendo al tanto a toda la comunidad de lo que pasa en LUNET, que les cuento, se viene muchísima información que estamos ahí procesando para compartir con todos ustedes. Hacemos todo esto para que ustedes se informen y pues tengan un criterio sobre toda esta situación que está pasando. ¿Qué opinan ustedes de esto, las tormentas solares? ¿Habían escuchado ustedes algo? Bueno, déjenos ahí sus comentarios en Spotify, o pues escríbanos, ¿verdad?, por Facebook o Instagram. Muy buenas noches, tardes o días en donde sea que nos estén escuchando. Hasta luego.